frente a todo lo que estamos viviendo, en donde aparece, en primer lugar, la caída de esta idea que la modernidad ha establecido en un comienzo como su leitmotiv, que era el progreso. El progreso llevó a la construcción de las utopías. La utopía tiene que ver con la afirmación de lo imposible. La utopía es una trampa, porque por un lado tiene la potencia, la fuerza de creer en algo posible, pero lo que plantea realmente es del orden de una perfección ideal, no real. Con lo cual la utopía es la representación más clara de lo que en la modernidad fue la ilustración, ¿no? Que era la preeminencia de la idea, de lo ideal como tal. Esto que aparentemente generaría una suerte de entusiasmo, ¿no? En cuanto a ir hacia, en esta flecha del progreso, ¿no? De línea recta, como se planteaba la modernidad, es ir hacia ese lugar de la perfección, también se plantea o surge, emerge como consecuencia la frustración, porque justamente ese lugar es el lugar de lo imposible, no es el lugar de lo posible en la realidad. Es solo el lugar de una fantasía, es el lugar de un ideal que compitió permanentemente con la realidad. En esa competencia la realidad siempre pierde, por lo tanto, la frustración que genera también fue parte de ese poder que, como decía Spinoza, el poder nos quiere tristes. La frustración es un afecto triste muy potente y de muy fácil manejo y manipulación desde cierto juego de poder. Pero una vez que cambia de mano, dentro mismo de la modernidad, se empieza a entrar en su propia decadencia y la economía, que ha sido el valor hegemónico, el hegemón, que ha organizado como centro todo lo que implica la vida social, política, la vida la relación con el medio ambiente, todos los flujos que intervienen en la construcción de la realidad, fueron centrados por la economía, al punto de que se llega ya no al deseo del dominio de la naturaleza por la razón, sino al dominio de la naturaleza por el interés. Y ahí entramos en la última etapa, ¿no?, de esta modernidad. La consecuencia de esta última etapa, en donde ya hay una aceptación de la caída del progreso, o sea, hay una aceptación de la caída de la utopía, deja entrever, hace que emerja la contracara de la utopía, que es la distopía. La distopía, que es lo que hoy gobierna, y desgraciadamente gobierna las mentes más adolescentes y más jóvenes, ¿no? O sea, en una suerte de nihilismo, diría Nietzsche, en una suerte de desesperanza absoluta, como de una nada que no se empieza a evitar, una nada de sentido. La distopía lleva directamente al planteo del fin del mundo, o sea, del fin, en realidad, de un mundo, del mundo occidental. Pero que el mundo occidental, desde su soberbia, desde su necesidad de haberse erigido como el centro que irradia todo conocimiento, toda forma de convivencia, toda forma de organización social, política, económica, considera que su caída es la caída del mundo, pero en realidad es la caída de un mundo. ¿Qué es un mundo? Un mundo es un orden. El mundo es un orden, por eso hay tantos mundos. Un mundo es una organización, es una ordenación, es un orden, en relación a cómo los flujos que intervienen, sociales, biológicos, climáticos, políticos, científicos, cómo se van organizando. Ese orden occidental es el que ha entrado absolutamente en crisis y por eso aparece la distopía como la idea de la catástrofe.
en donde ya no es la frustración por no haber llegado a ese lugar ideal que se planteaba, porque ya la realidad no puede competir con ese ideal, cosa que el hombre empieza, el ser humano, ¿no? Empieza a darse cuenta que es una competencia cruel, ¿no? O sea, sino que la distopía directamente es la presencia de la muerte sobre la vida, ¿no? O sea, una apuesta a la destrucción total, o nosotros o nada. Acá creo que es muy importante justamente entender que en realidad lo que se abre, si nos quedamos encerrados en esa angustia, porque lo que genera la distopía ya no es frustración, es angustia, es pánico, las crisis de pánico. Si nos quedamos encerrados en ese pánico, la partida está perdida. Pero hay una salida posible, que es la construcción de lo posible. O sea que ya no es apostar a un ideal de lo imposible como la utopía, ya no es la resignación de la distopía ante la catástrofe absoluta donde ya no hay salida, el planeta está destruido, ¿no? Y nos encontramos con que ya sea desde el cine, desde la publicidad, desde los medios de comunicación, esto es fomentado, utilizado como para producir un desánimo suficiente, como para que desde ese desánimo sea fácil seguir avasallando, ¿no?, la injusticia. Con la injusticia, ¿no? Justamente lo contrario de la pobreza es la justicia, y la distopía es el triunfo de la injusticia. Pero existe, algunos pensadores lo plantean como, y políticos también, como que existe una línea de fuga, ¿no? Una posibilidad, que es la construcción de lo posible. La construcción de lo posible es lo que se llama ecología. Desde el punto de vista de una nueva epistemología y de una nueva ontología, ahora vamos a traducir bien estas palabras, lo que plantea justamente la ecología es que somos responsables de lo que hagamos, porque lo que hagamos implica una construcción. Y una construcción que como tal nos hace actores activos, nos hace responsables, ¿no? Como tal. Y fíjense ustedes, acá una pequeña digresión que me parece importante. En la utopía éramos culpables de no haber llegado al ideal porque algo habíamos hecho mal. Y la culpa es el sentimiento que se instala en lo que fue la burguesía neurótica, esa que hemos heredado todos. Hoy, la contracara de esa culpa neurótica es la sensación de catástrofe, de que no hay salida. La línea de fuga acá es transformar la culpa en responsabilidad.